Alsina, ¿qué hora es? Ya que lo pregunta, son las 8 de la mañana, 7 en punto de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos en el 8º día de septiembre del año 2022. Lesmes. Si a usted todavía no sabía cómo se llama el presidente del Tribunal Supremo, pues hoy supongo que ya se lo ha aprendido. En todas las primeras páginas, en todos los medios de comunicación, Lesmes, lo que dijo Lesmes. Hoy celebran a Lesmes y lo que dijo Lesmes muchos que antes le denigraban por ser un peón del PP. Lesmes. Bueno, ahora les cuento cómo está lo del Poder Judicial, cómo está después del discurso de Carlos Lesmes. Ahora se lo cuento. Le cuento también, ya que estamos pendientes del partido de Alcaraz con Sinner en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, que hay quinto set porque Alcaraz ha terminado el cuarto 7-5, o sea, le ha ganado. Entonces están 2-2. El primero fue para Alcaraz, los dos siguientes para el italiano y este cuarto finalmente para el nuestro, para el murciano. Así que en el quinto tiene que resolverse la cosa. O sea que todavía puede meterse Carlos Alcaraz en semifinales del Abierto de los Estados Unidos. Y también antes de lo de Lesmes le cuento que en realidad, lo del estropicio de Lesmes, le cuento que en realidad, con permiso de los jueces, de las togas y los ropones, como diría Raúl del Pozo, con permiso de Lesmes y de Conde Pompido, calienta, Cándido, calienta que sales. Le informo de que en realidad el acontecimiento del día no va a ser lo del Poder Judicial, aunque hoy haya pleno de CGPJ. La noticia de esta jornada se va a producir en Frankfurt, que es donde tiene su sede el Banco Central Europeo. Y además es la noticia que incidirá inmediatamente en la vida cotidiana de la gente. ¡Viva la gente! Quiero decir que si dimite Carlos Lesmes, y hoy eso no se va a producir, si dimite Carlos Lesmes, ni a usted ni a mí nos cambia la vida. Pero si el Banco Central Europeo sube el 0,75% los tipos de interés a quien esté necesitado de un crédito o a quien está pagando ya un crédito de interés variable, la hipoteca por ejemplo, la cuesta de septiembre se le pone todavía más cuesta arriba, ¿no? Y esto es lo que hoy va a suceder. Va a haber subida de los tipos de interés, falta saber en cuánto, pero va a ser la segunda subida de este año de los tipos y por tanto encarece el Banco Central Europeo el precio del dinero. La señora Lagarde, que fue ministra con Sarkozy precisamente, y actual gobernanta del Banco Central Europeo, la presidenta, hoy va a anunciar una nueva subida de tipos. Ya veremos si es de mucho o de más todavía, más incluso que mucho. Bueno, nos hemos explicado ya aquí, encarecer el dinero, endurecer el acceso al crédito, es el instrumento tradicional de los bancos centrales para atacar la inflación. Dicen, si hay menos dinero para pagar las cosas, tendrán que bajar de precio las cosas para que podamos seguir comprándolas. La teoría es fácil. La realidad siempre acaba siendo un poco más compleja. Se llama política monetaria porque en efecto son decisiones políticas que toman políticos. La señora Lagarde es política. Luis de Guindos, que es el vicepresidente del Banco Central Europeo, también lo es. Se llama enfriar la economía porque a dinero más caro, menor actividad económica. Y por eso ahí el reto siempre es cuál es el punto de equilibrio, ¿no? Conseguir darle la vuelta a la inflación sin provocar tal parón en la actividad económica que lo que llegue sea una recesión. Tenemos, por tanto, y por resumir, en esto de la crisis, que es el asunto fundamental en el que seguimos estando, tenemos a los políticos en los bancos centrales endureciendo el acceso al dinero, a los gobiernos europeos, que también son políticos, interviniendo más de lo que ya estaba intervenido el mercado de la energía, esta vía muy española de topar el precio del gas, que quieren que se extienda a toda Europa, y a esos mismos gobiernos en cada uno de sus países aprobando descuentos, cheques, subvenciones, rebajas del IVA, para que familias y empresas puedan afrontar el encarecimiento general. Digamos que estas son las tres patas de la política europea ante la crisis económica. Subida de tipos, intervención del mercado de la energía y recursos públicos para apuntalar las economías familiares. ¿Durante cuánto tiempo? Pues esto es lo que nadie sabe. ¿Durante cuánto tiempo vamos a tener una crisis inflacionaria como esta? Pues esto es lo que nadie sabe. A la vicepresidenta Rivera le preguntamos aquí el martes. Le preguntamos si el precio de la energía había tocado techo.
Ella, con inteligencia creo yo, rehuyó pillarse los dedos y decir que eso ya se ha producido. Dijo, hay una enorme incertidumbre, vaya usted a saber. Su colega, la vicepresidenta Calviño, vicepresidenta primera, ayer dijo de nuevo, ella afirma, o quiere creer, no lo sé, pero dijo que la inflación, ella entiende que sí ha tocado techo en la medida en la que los precios de agosto, dice, se han estabilizado. La inflación ha comenzado a moderarse ya en agosto. Los precios prácticamente se estabilizaron en España en agosto. Precios estabilizados. Todavía no bajan, pero no van a subir más. Eso es lo que entiende que está sucediendo el Ministerio de Economía. No parece que lo tenga tan claro la vicepresidenta que me falta, que es la segunda, que es Yolanda Díaz, ministra de Trabajo. Porque es ahora, con los precios estabilizados, según Calviño, cuando la vicepresidenta Díaz se ha propuesto arrancarle a los conseguir que los hipermercados, las grandes cadenas de nuestro país, se comprometan a ponerse ellas un tope en el precio de los alimentos básicos que venden. Dice la vicepresidenta Díaz, no se trata de que el gobierno imponga un tope, sino de persuadir a estas cadenas de distribución para que se lo autoimpongan. Nunca he hablado de topes unilaterales y he hablado de acuerdo para topar, fijar o limitar, el verbo que ustedes quieran, al objeto de hacer algo que es completamente legal, que ya se ha hecho en Francia con Sarkozy y que además ha funcionado. La ministra Díaz en esto ha demostrado o está demostrando olfato político. Hacer bandera de la cesta de la compra es inteligente y es hábil, por más que haya levantado ampollas en ministros socialistas, colegas suyos del gobierno, que recelan siempre de lo que ellos entienden que es un oportunismo permanente de Yolanda Díaz, ¿no? Oportunismo de suaves maneras, pero oportunismo en opinión de ellos. Bueno, será interesante saber qué instrumentos tiene Yolanda Díaz para incentivar, estimular, animar a los hipermercados a que pongan topes a sus precios, ¿no? O sea, si lo fía todo a su capacidad de persuasión o si hay una segunda parte. Si no aceptáis el acuerdo, entonces, por ejemplo, peleamos para que haya un impuesto extraordinario a las grandes superficies. De momento en el discurso solo está esto de convencer a las distribuidoras, ¿no? Que ellas mismas entiendan que renunciar a un aumento de sus beneficios en los precios de los alimentos es muy positivo. De momento, lo que están diciendo las distribuidoras es por qué no baja el gobierno el IVA de los alimentos, por qué no renuncia el gobierno a algunos de sus ingresos. Fíjese, podría acabar pasando en esta historia del tope a los precios de los alimentos básicos, podría acabar ocurriendo que si una cadena de distribución, que te digo yo, Carrefour, dice, me autoimpongo yo un tope en 30 alimentos básicos, la cadena de distribución de al lado, la competencia, dijera, pues yo también, y no solo 30, sino 40. Y la tercera de competencia dijera, pues yo en lugar de 40, 50 alimentos básicos. Esto podría acabar ocurriendo. Y fíjese que de esa manera podríamos decir que el tope a los precios de los alimentos básicos acabaría siendo en realidad un fruto de la libre competencia entre cadenas de supermercados que están peleando por tener clientes. Para que mi cliente no se vaya al supermercado de enfrente, yo le ofrezco más topes a más alimentos que ese supermercado. Podría ocurrir. Por cierto, hemos contado a la vicepresidenta Díaz en esto, a quien tiene como modelo es a Nicolás Sarkozy, que hizo algo parecido a esto en el año 2011 en Francia. Nicolás Sarkozy, que a ver, muy revolucionario y muy de izquierdas, nunca pareció que fuera. Bueno, voy a lo de Lesmes. Que avisa a Lesmes de que puede acabar agarrando él la puerta si en los próximos días Sánchez y Feijóo no renuevan de una vez el Consejo General del Poder Judicial. Este bocinazo que ayer retumbó en las Salesas. Solicito pública y solemnemente al presidente del Gobierno de España y al jefe de la oposición que se reúnan con urgencia y lleguen a un acuerdo que ponga solución definitiva a esta situación insostenible que acabo de describir. Bueno, ya es terrible que el presidente del Poder Judicial asuma de esta manera tan a las claras que los sillones del Consejo del Poder Judicial se los reparten como si fueran cromos el señor Sánchez y el señor Núñez Feijóo. O sea, ya ni en los discursos oficiales se guardan las apariencias. Pues sabe usted que esto de elegir vocales en teoría es cosa del Congreso. Pero bueno, Sánchez y Feijóo que se pongan de acuerdo. Pero está claro que ayer el presidente del Tribunal Supremo, al presidente le salió un discurso desahogo o un discurso denuncia de la situación en el que lo que primaba era que se le entendiera y por eso expresamente se dirigió al presidente del Gobierno
y al señor Núñez Feijóo allí presente, por cierto. Que entendieran qué, pues que entendiera el gobierno, que entendiera el Partido Popular. Ojo, que entendieran también los vocales del Consejo del Poder Judicial, que en vista de que a todos ellos vienen haciendo oídos sordos a los intentos que hace Lesmes para reconducir las cosas y para ir tapando agujeros, que se está planteando el presidente del Supremo mandarlo todo a paseo. Dirá usted, ¿qué pasa si dimite el presidente del Tribunal Supremo? Pues nombran a otro y ya está. Claro, es que ahora mismo el Consejo del Poder Judicial no podría nombrar a nadie porque está impedido hacer nombramientos, salvo 2, que son los magistrados del Tribunal Constitucional. Y esta es la cuestión, que se produciría una vacante imposible de cubrir, gracias a o por culpa de la reforma legal que impulsó el gobierno el año pasado. Y que es la reforma que ha generado esto que ayer Lesmes llamó el estropicio. Los efectos de esta ley son devastadores. El Tribunal Supremo tiene 14 vacantes sin cubrir. De las 116 presidencias de tribunales existentes en nuestro país, 49 de ellas no están desempeñadas por un presidente titular. Para que usted no se pierda en el relato de este serial que venimos contando desde hace años. A ver, cuando Sánchez llegó al gobierno, apalabró con Pablo Casado el intercambio de cromos. Iban a renovar el Consejo del Poder Judicial, cuando le ofrecieron a Marchena la presidencia del Supremo y todo aquello. Esa renovación que estuvo a punto de hacerse al final naufragó porque se filtró el WhatsApp de Cosidó, todo aquello. Entonces el gobierno de Sánchez dijo, impidamos al menos que este Consejo, que tiene mayoría conservadora, se dedique a nombrar jueces conservadores para presidencia de audiencias provinciales, salas del Tribunal Supremo, etcétera. Para eso se hizo la reforma legal. ¿Qué consiguió? Pues consiguió, en efecto, no que se renovara el Consejo, pero sí que no se nombraran ni jueces conservadores ni de ninguna otra tendencia ideológica o política. Por eso, año y pico después, hay tantas vacantes sin cubrir. Este es el estropicio que dice Lesmes. La cuestión ahora es cómo se le pone remedio a esto. Y el señor Lesmes, aun repudiando esa reforma legal por la forma en la que se hizo y para lo que se hizo, no ve otro camino que proceder a nombrar de una vez un nuevo Consejo del Poder Judicial. Sin mayor demora y sin más coartadas, que este es el mensaje también muy nítido que dirigió al partido que le propuso en su día él, que es el Partido Popular. La renovación del Consejo debe acometerse con urgencia y de conformidad con la legislación vigente, sin que se pueda supeditar por ninguna fuerza política a sucesivas condiciones que impiden el cumplimiento del claro mandato constitucional del plazo que no admite interpretaciones. Bueno, está diciendo algo más que todo esto que hemos escuchado del presidente del Consejo del Poder Judicial. En realidad está diciendo que él no puede garantizar hoy que los vocales del Consejo nombren a 2 magistrados para el Tribunal Constitucional, es decir, que cumplan con esa obligación legal. Que no puede garantizar que el propio órgano que él preside no incumpla la ley, la reforma legal, la ley que aprobó el Congreso de los Diputados. Está revelando Lesmes su impotencia para garantizar que el Consejo del Poder Judicial, desde luego hoy que se va a reunir el Pleno, cumpla con la ley, que no se declare en rebeldía, como él mismo dijo a los periodistas hace unos días. Lo cual da idea de hasta dónde ha llegado el estropicio. Bueno, fue un discurso oportuno, fue un discurso beligerante, fue un discurso muy crítico, con las maniobras del gobierno invasivo y con el atrincheramiento del Partido Popular, que ha pretendido convertir el CGPJ en una especie de fuerte de El Álamo, ¿no? Nuestro fuerte de El Álamo, no entrego la plaza, pues la llave es mía. Lesmes. Si usted no se sabía el nombre del presidente del Supremo, hoy supongo que ya se lo ha aprendido. El discurso que nunca antes se había producido. Y que no fue un diagnóstico, fue una autopsia. Carlos Alsina, en Onda Cero.